Buenas tardes compañeros, buenas tardes profesor. Nuestro equipo número 2 le tocó el tema de estudios hidrológicos para un puente. En cuestión a mí me tocó una parte específica que son las características fisiográficas y características hidrológicas para esta misma. En cuestión comenzaremos con la primera. Entendemos que una característica fisiográfica se refiere a un estudio la cual tiene como objetivo el reconocimiento y la delimitación de rasgos generales para la cuenca. Es decir, que en esta vamos a ver temas como el área, su perímetro, sus pendientes, su longitud, sus curvas isométricas, etc. Y a continuación explicaré estas mismas que ya he mencionado. Empecemos con la área de la cuenca. La área de la cuenca no es más que nada la superficie del terreno que contribuye al escurrimiento, es decir, la zona que rodea a nuestro escurrimiento, ya sea desde su delimite hasta la parte donde se va a situar nuestra obra. Esto dirigiéndolo por los cauces principales, como ya lo expliqué, y la cual se delimita, como dije, por el parteaguas o una línea imaginaria en este caso, la cual se va a ubicar en puntos de mayor elevación topográfica. Por otro lado tenemos la forma de la cuenca. La forma de la cuenca más que nada se puede observar desde el cauce del estudio y sus tributarios o desde la zona donde se va a situar nuestra obra. Esta más que nada nos permite conocer el comportamiento de la corriente, es decir, cómo tiene su forma y a través de esto saber o también podemos observar eventos si existe flujos máximos, flujos mínimos o si se mantiene estable. Esto para tener mayor gasto, obtener los gastos y así desarrollar nuestra obra. Por otro lado tenemos la curva isométrica de la cuenca. La curva más que nada representa el ciclo de erosión que tiene nuestra cuenca. Esta curva se hace mediante la relación entre la altura relativa entre las mayores elevaciones y las áreas que se encuentran por encima de las elevaciones correspondientes. Un ejemplo de esto podemos observarlo en este dibujo, que tenemos tres casos de tres curvas, las cuales son la curva A, curva B y curva C. La primera nos refleja una curva con un gran potencial erosivo, es decir, que es una cuenca demasiado en su fase de juventud. La segunda curva nos explica más que nada una cuenca que se mantiene estable, está en equilibrio, y una curva C nos muestra más que nada una curva que está en sedimentaria, es decir, que está en su fase de vejez. ¿Y para qué sirve esto? Esto más que nada nos sirve para estimar gráficamente la distribución de la masa de material en ella. Como podemos ver en las imágenes, en una A y B, podemos ver cómo le expliqué lo anterior de las curvas. Por otro lado tenemos el rectángulo equivalente. El rectángulo equivalente más que nada es un delimite de la zona, ya que tiene las mismas características de la cuenca, ya sea como el área, su perímetro, o su coeficiente de compacidad o curva isométrica. Por otro lado tenemos la pendiente media. La pendiente media más que nada se refiere al desnivel medio topográfico que existe en la cuenca, esto definido del punto donde empieza nuestro escurrimiento o donde se delimita hasta el punto donde se va a proyectar nuestra obra, es decir, desde el punto más elevado hasta el punto más bajo. Asimismo tenemos la pendiente media y longitud del cauce principal. Esto más que nada se refiere a las elevaciones que tiene nuestro cauce y su longitud, así como se delimita desde la zona donde empieza hasta la zona donde se proyecta nuestra obra. Por otro lado tenemos la longitud al centroide de la cuenca. Esta longitud más que nada se refiere
a la longitud del escurrimiento principal hacia el punto central de la cuenca. Esto medido en el sitio, desde el sitio donde se va a construir hasta el punto medio, es decir, el centro. Por otro lado tenemos las características hidrológicas. Bueno, más que nada hay que entender que las características hidrológicas se refieren a nuestras cuencas, y para esto hay que definir que nuestras cuencas son unidades de territorio en donde las aguas fluyen al mar a través de una red de cauces que convergen en uno principal o en varios. Es decir, podemos definir que un cauce principal tiene redes, y esas redes que se integran más adelante o ya no se integran van a ser sus redes tributarias. Y a continuación explicaré varias características hidrológicas que son necesarias para este diseño de puentes. Empezando con las características de la precipitación. Entendemos que la precipitación se refiere a la caída del líquido, o más que nada en varios tipos de forma que tiene el líquido. Por esta mismo esta se caracteriza por la intensidad de las lluvias y su distribución en tiempo, en las cuales estas se determinan a partir de datos de estaciones pluviográficas y pluviométricas. Bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Esto más que nada nos permite estimar los escurrimientos que se han de utilizar para el diseño de esta obra. Como podemos encontrar un ejemplo de lo que le expliqué, cómo se delimita nuestra cuenca, encontramos un cauce principal donde se hace una precipitación y sus redes tributarias. A través de esto, estos escurrimientos se eligen a partir de las duraciones de tormenta y sus periodos de retorno. Por otro lado tenemos las características del escurrimiento, la cual está caracterizado por los gastos máximos anuales, las cuales se miden en estaciones hidrométricas. Como podemos entender, vemos cómo se delimita nuestro escurrimiento en sus tributarias y cómo sigue el cauce principal. Más que nada esto nos permite saber el flujo que hay en cada tramo, y si hay gastos máximos, gastos mínimos. Esto depende también de la forma de nuestro escurrimiento. Y bueno, estos datos nos permiten estimar los gastos que han de utilizarse en el diseño del puente. Esto es lo que les dije en un principio. Más que nada, todo esto nos va a ayudar para saber qué gastos del puente se van a ocupar, y asimismo diseñar una obra que pueda mantenerse estable durante su vida útil. Por otro lado tenemos el coeficiente de escurrimiento. El coeficiente nos permite más que nada inferir en el uso del método racional, el cual ya lo vimos en clases pasadas, y esto nos ayuda a la infiltración del agua en el suelo y la relación entre el agua que escurre y el agua que se precipita. Como podemos ver un ejemplo de de coeficiente de escorrentías, en cuestión eso lo enfoqué nada más porque fue un ejemplo en zonas rurales. Podemos entender que si existe cobertura vegetal, es decir, que existen áreas verdes o hay permeabilidad en el suelo, esto va a depender de nuestros coeficientes, y ya sea si son pronunciadas, altas, medias, suaves o despreciables, va a variar dichos coeficientes, los cuales varían desde el 0.80 hasta el 0.50. Este coeficiente está determinado por las condiciones de la superficie de la cuenca, es decir, más que nada se refiere por su geología, por su tipo y uso de suelo, por su tipo y densidad de vegetación, y si existen cuerpos de aguas naturales o que sean construidos por el hombre.
En otro lado tenemos el número de escurrimiento, que más que nada es un coeficiente que permite inferir en la infiltración del agua en el suelo y la relación entre el agua que escurre y la que se precipita. Estos factores se determinan más que nada por métodos como el de Bente-Shaw, por hidrogramas unitarios triangular o por hidrograma unitario sintético de Clark. Y bueno, compañeros, eso sería todo de mi parte y muchas gracias.